Buenos días a todos. En nombre de la Sociedad Colombiana de Neonatología Regional Valle, quiero darle la bienvenida a la doctora Ana María Gómez Vázquez y al doctor Iván Enrique Padilla Mejía, ambos pediatras neonatólogos de la Fundación Valle del Lili de Cali, Colombia, y son un par de personas extraordinarias, pero que además vienen trabajando fuertemente en pro de la salud de los recién nacidos. La doctora Ana María viene trabajando fuertemente en displasia broncopulmonar con el proyecto de ventilación NAVA, y el doctor Iván Enrique, a su vez, también trabaja bastante en hipertensión pulmonar y nos ha dado presentaciones bastante relevantes en varios congresos y simposios regionales y nacionales. Y ellos decidieron unir sus esfuerzos y se fueron a entrenar a Chile en ECMO neonatal. Hicieron ese gran esfuerzo de sacar su tiempo y cogieron ese entrenamiento y lo unieron con la experiencia que hay en fundación en ECMO en los pacientes de cirugía cardiovascular. Entonces unieron el equipo, la experiencia, su entrenamiento, y nos entrenaron a todo el grupo de personas que trabajamos en recién nacidos, y ha sido un trabajo realmente maravilloso y de resaltar, y ellos nos van a hacer la presentación de ECMO neonatal respiratorio y además nos van a contar su experiencia. Después de la charla vamos a tener un bloque de preguntas, y a su vez dentro de la presentación pueden ir haciendo sus preguntas en el chat. Bienvenidos, doctor. Muchísimas gracias, Nancy, por la presentación. Vamos pues a intentar presentarles todo lo de la actualización y manejo en el ECMO, pero lo que más queremos presentarles casi al final de la charla es la experiencia que hemos tenido, y esa oportunidad la va a tener el doctor Padilla, pues quien participó en nuestro primer paciente de ECMO. Entonces, pues cuando tengan algunas preguntas pueden hacerlas en el chat, y sin al final, como nos dice Nancy. Entonces, para iniciar pues con la presentación, queremos comentarles que vamos a hablar acerca de la historia del ECMO neonatal, su epidemiología, en qué consiste, las indicaciones, contraindicaciones y cuál ha sido nuestra experiencia, como les comento. Para empezar hablando del ECMO, pues lo más importante en la utilización del ECMO es reconocer que se trata de una terapia de rescate y de soporte vital complejo, con beneficio en enfermedades cardiorrespiratorias en el periodo neonatal que cumplan características de reversibilidad en neonatos mayores de 33 semanas o por encima de los 2 kilos de peso. Esta terapia lo que da es un tiempo para que se produzca la recuperación pulmonar o cardíaca de nuestro paciente. Para iniciar hablando de esta terapia, debemos conocer su historia, y quisimos iniciar con la imagen de Esperanza, que fue la primera sobreviviente de la terapia ECMO neonatal. Sin embargo, la historia no comienza con ella. La historia comienza desde mucho antes, en los años de 1931, en donde se iniciaron todas las cirugías cardiovasculares, y después, cerca de los años 50, se intentó la búsqueda de un artefacto que pudiera hacer como un bombeo y oxigenación de la sangre. Esta idea nació del doctor Gibbons porque él en los años 1931 estuvo al lado de una mujer de 23 años que falleció por una embolia pulmonar, y se hizo esa pregunta: ¿habrá algo que nos ayude a darle tiempo a ese paciente para que no muera? Entonces, él siguió trabajando durante aproximadamente 23 años y logró su primera cirugía de corazón abierto con membrana extracorpórea, que inclusive su perfusionista fue su esposa, que fue la primera perfusionista pues que conocemos. Posteriormente a eso, el doctor entró pues en la historia diferentes tipos de pioneros, entre ellos el doctor Bartlett, quien reportó el primer caso de ECMO pediátrico no neonatal posterior a la cirugía cardiovascular, y siendo él considerado el padre del ECMO, fue quien realizó con éxito el primer ECMO neonatal, el cual, como les mencioné, fue Esperanza en 1975. Esperanza era una recién nacida que tenía una hipertensión pulmonar severa secundaria a una broncoaspiración de meconio, y él logró darle como un aliento de vida, una esperanza, de ahí su nombre,
modificando pues el ECMO desde sala de cirugía y pudiéndolo llevar hasta la unidad neonatal. El doctor Bader realizó también diferentes estudios y fue el primero en realizar un estudio en 1985 en ECMO con neonatos que presentaban falla respiratoria aguda. Él mostró que esto tenía unos resultados muy alentadores y fue desarrollando diferentes tipos de estudio y en 1996 el Reino Unido logró como patentar un estudio en donde comparaba neonatos, los cuales los dividió. Colocó unos en terapia ECMO y otros en terapia estándar con una falla pues respiratoria aguda y evidenciaron que más del 60% de los que habían ingresado a la terapia ECMO habían sobrevivido versus un 40% en la terapia estándar. Por ello, el ECMO se ha convertido como en un grupo estándar de cuidado en este periodo neonatal. La historia obviamente continúa y continúa sobre todo con casos de adultos también, en donde la pandemia de H1N1 lograron evidenciar diferentes tipos de, la misma comparación que hicieron en 1996, pero con adultos, logrando ver cómo el ECMO, la terapia ECMO, mostraba mejor sobrevida. Quería mostrarles también una foto de la ELSO, la cual se creó en 1989 y donde se creó con un grupo pues de diferentes tipos de perfusionistas, cirujanos cardiovasculares, que crearon pues este grupo y este grupo, este realmente es una organización que es a nivel mundial y que se encarga de recibir los registros de todas las terapias ECMO y los cursos a nivel mundial. Y este registro está siendo llevado a cabo desde 1990, en donde se ve cómo diferentes tipos de centros se van uniendo, en esta diapositiva lo podemos ver, se van uniendo y van incrementándose de manera significativa hasta el año 2022. Esta es como la última estadística que tenemos. Y la ELSO también quiso hacer como un registro a nivel regional, dependiendo pues de los países. Entonces, en esta diapositiva vemos como Latinoamérica también ha tenido centros que se han unido a la terapia y como ha sido de manera pues significativa. Sigamos. Digamos que esta terapia ECMO ha sido utilizada tanto en adultos como pediátricos y como pacientes neonatales. Pero nosotros vamos a centrarnos en los pacientes neonatales. Dale ahí, entre un momentico, Nancy. Vamos a centrar en los pacientes neonatales, los cuales van a tener indicaciones pulmonares, cardíacas y de reanimación cardiopulmonar. Y como podemos ver, la mayoría, desde 1990, han habido 34.952 registros con una sobrevida del 87% a la terapia y un 72% al alta, y como podemos ver en esta diapositiva, podemos seguirnos, son más de origen pulmonar que de origen cardíaco. Y esta imagen nos muestra la distribución de pacientes que requieren ECMO según la edad y su etiología de base. Entonces vemos como el 49% es una patología neonatal, el 14% es pediátrica y como un 25% une tanto las patologías cardíacas, tanto neonatales como pediátricas, el resto es de adultos. Entonces vamos a mirar cómo funciona el ECMO. El ECMO es una máquina que oxigena la sangre. Entonces, ¿qué hace? Saca la sangre de bajo contenido de oxígeno del bebé, la pasa a la máquina, la oxigena y la devuelve ya lista, oxigenada al torrente sanguíneo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de unas cánulas que van insertadas en el cuello del bebé y de acuerdo al tipo de cánula que nosotros utilicemos, puede ser venovenoso o venoarterial. Espera un momentito. El venovenoso puede ser realizado a través de una cánula de doble lumen que está ubicada en la aurícula derecha y que se inserta a través de la yugular derecha. ¿Qué es lo importante en este ECMO?
que es esencial un adecuado funcionamiento del corazón y cada vez más en los últimos años es, es la forma de soporte más frecuente en un ECMO de causa respiratoria, o sea que el corazón debe estar completamente sano. Entonces, el ECMO venovenoso, como les digo, está dado por una cánula bilumen, la cual tiene unos orificios posteriores e inferiores, que es por donde se va a drenar la sangre del bebé, y unos orificios anteriores, que es por donde se va a devolver. ¿Qué es lo importante de esto? Que la cánula va a pasar obviamente la sangre que se ha drenado del paciente de estas orificios posteriores e inferiores, va a pasar hacia un oxigenador y la va a volver completamente oxigenada hacia la circulación sistémica por estos orificios anteriores y va a llegar, sí, directamente a la aurícula derecha, pero muy frente a la válvula tricúspide, que va a ser derecho, pues casi que al ventrículo derecho, de allí a la circulación sistémica. Este soporte, pues, dice que pues, permite que mejore la entrega de oxígeno a los tejidos. Lamentablemente, este ECMO venovenoso no podemos realizarlo aquí en Colombia porque no contamos con las cánulas de tamaño necesario para los recién nacidos y por eso vamos a trabajarlo con el ECMO venoarterial, que es el ECMO clásico. El ECMO venoarterial hace prácticamente lo mismo, solo que este tiene una cánula que es para drenar la sangre del bebé, lo hace a través de la aurícula derecha. Este pasa obviamente hacia el oxigenador y va a ingresar nuevamente a través de una cánula arterial que llega pues al callado aórtico. Sigue ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante de este circuito? El circuito consta de una bomba, que puede ser una bomba roller, dale ahí, Nancy, por favor, que puede ser una bomba roller o una bomba centrífuga. En nuestro caso es la bomba centrífuga, la cual lo que hace es que drena la sangre de la aurícula derecha, pasa hacia la bomba en una presión negativa y de allí es impulsada hacia el oxigenador, donde hace el intercambio gaseoso y oxigena la sangre y retorna a través de la cánula arterial a la parte sistémica. Pues a través del callado aórtico. Ese oxigenador está unido a un flujómetro que va a contar con oxígeno, aire y va a tener también para poder manipular el CO2. Esto es un blender, pues, donde se va a hacer la mezcla y entonces ese flujo de gas, como ustedes lo ven en esta diapositiva, va a conectarse al oxigenador. Como ustedes lo ven ahí, el oxigenador tiene una membrana que se comporta como una membrana de oxigenación y donde se hace el intercambio gaseoso. Tiene una parte donde va a recibir la sangre del bebé, que como sabemos es un bebé que es bastante enfermo de la parte pulmonar. Entonces va a tener una presión de oxígeno muy bajita y una presión de CO2 muy alta. Entonces, y si lo comparamos con el lado contrario de la membrana, por donde está ingresando el flujo de gas, este va a tener una alta concentración de oxígeno y no va a tener CO2. Entonces, el gradiente que vamos a tener va a favorecer el paso de oxígeno desde donde está la mezcla de gas hacia donde está la sangre del paciente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Para que esa oxigenación de esa sangre sea adecuada, tenemos que tener un adecuado flujo de sangre a través de esa membrana y debemos de tener una adecuada cantidad de moléculas de hemoglobina porque recuerden que la hemoglobina es quien transporta el oxígeno. Entonces, entre mejor hemoglobina tengamos y mejor flujo de sangre, vamos a tener una mejor oxigenación y así vamos a lograr que vaya de retorno hacia el paciente oxigenada adecuadamente. Ahora, ¿qué pasa con la ventilación, o sea, con la presión de CO2? Como este no tiene un gradiente en la parte de donde está el flujo de gas, entonces va a favorecer el paso de la sangre del paciente hacia donde está el flujo de gas y lo que va a hacer efectiva la eliminación de este CO2 va a ser la velocidad con que pase ese flujo de gas a través de la membrana. Y de esa manera podemos realizar la eliminación de CO2 o una adecuada ventilación.
Entonces, de esta imagen lo que queremos que se lleven es que para una adecuada oxigenación debe haber un adecuado flujo de sangre y un adecuado nivel de hemoglobina. Y si nosotros queremos manejar la ventilación, dependerá de la velocidad del flujo de gas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el monitoreo de este circuito? Para ello tenemos, como vemos en esta imagen, diferentes tipos de monitores. Entre ellos está el monitor de presión negativa, el de presiones pre y postmembrana, monitores de saturación venosa y el monitor de flujo y detector de burbujas. Y obviamente por seguridad, la batería. El monitor de presiones de membrana, pues sencillamente lo que hace es como una medición de las presiones generadas al flujo, tanto antes como después del paso por el oxigenador. Y pues se puede conectar al mismo sistema de monitorización hemodinámica. Estas presiones de membrana son importantes tener en cuenta que se pueden realizar, se deben de realizar presiones de entrada y presiones de salida, y que es la diferencia entre ambas se llama gradiente gas-membrana. Lo que nos busca es mirar cómo está el flujo de bomba y va a depender tanto del tamaño de las cánulas como las líneas del circuito. Y nos ayuda a interpretar la funcionalidad y la vida útil de la membrana de oxigenación, que obviamente es uno de los componentes más importantes del circuito de ECMO. El monitor de saturación venosa, sencillamente lo que hace es un análisis tanto numérico como gráfico de la oxihemoglobina y de su oxihemoglobina, y eso lo hace por pulsos de luz LED. Entonces, lo que nos va a mostrar, sigue con la otra, Nancy, es el hematocrito, la hemoglobina y la saturación venosa. Esta saturación venosa idealmente debe estar en un 70% y su valor se aproxima pues a la saturación venosa mixta del paciente, que es lo importante, que refleja el estado metabólico y permite objetivar respuestas e intervenciones. Debe, obviamente, de calibrarse todos los días de acuerdo a los valores del hematocrito y la hemoglobina y de la saturación que vamos a obtener de los exámenes del paciente, y esa puede alterarse por unos niveles altos de bilirrubina y de la metahemoglobina. La saturación venosa pues, es un indicador de la relación entre el aporte y el consumo de oxígeno. Como les digo, debe estar idealmente en un 70%. Y el hematocrito lo que nos va a hacer es asegurar una adecuada perfusión de los órganos y mantener un adecuado equilibrio ácido-base. Esa sigue, porfa. Esa meta del hematocrito va a depender de cada centro, de nosotros, desde el 40%. El monitor de flujo, detector de burbujas, pues sencillamente nos va a detectar si hay algún problema dentro del circuito donde esté presente algún tipo digamos, de burbuja o que podamos alentar rápidamente, tratar rápidamente. Sigue, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de las patologías que están, digamos, más asociadas para la terapia ECMO, y la principal es la hernia diafragmática, como vemos en esta diapositiva. Está también el síndrome de aspiración de meconio y la hipertensión pulmonar, habiendo otras como el síndrome de dificultad respiratoria de membrana hialina, las neumonías o sepsis. La sobrevida en hernia diafragmática es más baja que la de aspiración de meconio, pero es donde más se favorece el cuidado del bebé. La hernia diafragmática congénita, pues ustedes saben que el diagnóstico ecográfico prenatal es entre el 60 y el 70% de los casos, y que hay marcadores de mal pronóstico prenatal, y como es el hígado en la cavidad torácica y el índice pulmón-cabeza que sea menor de 1, como vemos en la gráfica de la izquierda, que la sobrevida aumenta a medida que este índice es mayor a 1. Sigue, por favor. Y en la siguiente diapositiva les queremos mostrar los diferentes tipos de patologías que ya mencioné, con sus radiografías, pues como la membrana hialina, el síndrome de broncoaspiración de meconio, la neumonía y la hipertensión pulmonar primaria. Todas ellas están asociadas en gran parte con hipertensión pulmonar. Las indicaciones de ECMO neonatal, pues graves, son cuando tenemos un índice de oxigenación por encima de 40 o por encima de 25 por más de 48 horas, o con una saturación menor de 80%. Este índice de oxigenación, recuerden, que nos marca pues mortalidad cuando está muy elevado, y que cuando no tiene respuesta, pues la mortalidad incrementa.
La acidosis metabólica o respiratoria con un pH menor de 7,2 de manera persistente y que haya un shock refractario al manejo. Que sea obviamente recuperable, como se les mencionaba, con un diagnóstico lo más certero posible, que la ventilación no sea mayor a 14 días y que técnicamente sea posible porque sea para recién nacidos mayores de 33 semanas y mayor de 2.000 kilos y que no tengan una hemorragia activa. Sigue, Nancy, por favor. Considerar el ingreso precoz de hernia diafragmática pues puede ayudar a la sobrevida del paciente cuando ya tenemos pues algo de terapia máxima. En esta imagen lo que les quiero mostrar es que sí tenemos que tener en cuenta que no tenga hemorragia intraarticular grado 3-4 previo al ECMO, pero esa está contraindicada, pero no para las hemorragias grado 1 o 2. Entonces, antes de nosotros iniciar el ECMO, pues obviamente antes de la canulación nosotros debemos tener la historia médica completa, el examen físico, la ecografía cerebral, el ecocardiograma para mirar qué cardiopatía de pronto tenga o si tiene o no compromiso cardiovascular, coagulación y la ecografía renal. Eso es súper importante para poder tener, pues, o sea, predecir si este paciente va a poder entrar o no a la terapia. Los criterios de selección para ingreso en el ECMO respiratorio, entonces se va a estacionar mayor de 33 semanas, peso de nacimiento mayor de 2 kilos, un fallo en manejo médico máximo, una condición cardiopulmonar reversible, ventilación mecánica menor de 10 a 14 días máximo, y si tiene alta mortalidad pulmonar por el índice de oxigenación que les mencioné previamente, que es muy importante tenerlo en cuenta, que ya tenga al menos 100% de oxígeno. La acidosis metabólica intratable, un gasto cardíaco disminuido con etiología reversible, ausencia de hemorragia intracraneana mayor, ausencia de hemorragia incontrolable, que no haya evidencia de daño cerebral masivo y que no haya malformaciones o síndromes con pronóstico letal. ¿Sí? Estas indicaciones y criterios de selección para el ECMO respiratorio son muy parecidas para la hernia diafragmática, pero lo más importante es que tengamos clara la terapia máxima, la cual debe ser definida por cada una de las instituciones para poder decidir si se inicia el ECMO o transferirlo a un centro con una terapia que puedan ofrecerle la terapia. Dependiendo del centro, entonces se define como el uso de óxido nítrico inhalado, ventilación de alta frecuencia y los días de ventilación como se los mencioné previamente. Esta es de hernia diafragmática y de aquí lo que queríamos mostrarles era que tuvieron hipotensión sistémica resistente a fluidos e inotrópicos con una adherencia menor de 0.05, pero las indicaciones son iguales a las del ECMO respiratorio. Entonces, para ya concluir con esta parte, ¿cómo se toma la decisión para iniciar el ECMO? Entonces, el paciente cumple con criterios de gravedad para ofrecer ECMO según su patología de base y rango etario. El paciente no tiene criterios de exclusión absoluta. Se revisan al menos con 3 especialistas en ECMO y se evalúa si se realizará cuál de los dos venoso o arterial de acuerdo a la disponibilidad. Se evalúan los abscesos, se coordina el equipo de canulación, el cebado y el equipo clínico, que eso debe ser todo como muy en simultáneo. Se evalúa la factibilidad de recursos humanos, equipos, banco de sangre y se plantea la decisión de terapia a los padres y se les solicita sus consentimientos. Hasta aquí vamos, es todo lo que es la indicación y el manejo de la terapia, pero vamos a continuar con el manejo del cerebro. La próxima. Bueno, Anita ha hablado muy bien de todo lo que es la parte inicial, las indicaciones y todo, pero nos hemos olvidado de un órgano vital que es la torre de control para mí, es el cerebro. Tenemos monitoreos exclusivos de toda la parte de hemodinámica y perfusión, sin embargo, hay valores importantes que tenemos que tener en cuenta, siguen así, para tratar de observar muy bien cuál es la evolución de ese paciente. Dentro de todo, tenemos la oximetría cerebral, que es el NIRS. El NIRS es un aparato demasiado importante para nosotros. Entonces, esa oximetría, esa oximetría cerebral no invasiva, realmente lo que va a hacer es medir un residual o
o una medida existente entre la oxemoglobina y la desoxemoglobina. Básicamente está midiendo más saturación de oxígeno en pequeñas áreas cerebrales corticales y más que todo refleja un 75% del valor de la saturación cerebral venosa y solamente un 25% de saturación cerebral arterial. Ese NIRS realmente se comporta con unos valores muy diferentes de acuerdo a lo que estemos midiendo. Si en este caso es más cerebral, nosotros tenemos que ver si el paciente es un recién nacido pretérmino o a término. Sin embargo, hay que insistir mucho en la parte de enfermería de que esto no es como estamos monitorizando una saturación de perfusión distal, que es un valor cercano al 98-99%. Aquí los valores más o menos pueden oscilar entre 60 y 80% y ahí estamos más o menos con una eficiencia normal de esto. Lo otro importante es que en otras épocas, pues nosotros teníamos un seguimiento cerebral que eran unos monitoreos muy masivos y realmente eran de multicanales que no sabíamos realmente lo que estábamos haciendo a la espera de un neurólogo y realmente ahorita lo que hacemos es una medición de 2 canales de una sencilla colocación y tenemos que observar cómo es el comportamiento de los trazados y ya es mucho más amena la imagen para el neonatólogo o el pediatra o la misma enfermera de lo que pueda estar pasando y en qué momento tenemos que intervenir a este paciente con anticonvulsivantes. Otras cosas importantes para ver en esto es qué parámetros vamos a utilizar cuando al paciente lo colocamos en ECMO. Acuérdese que los 2 sitios vitales o los componentes vitales del ECMO son la centrífuga y la bomba de oxigenación. Entonces, básicamente, esta centrífuga va a hacer las veces de corazón y la bomba de oxigenación hace las veces del pulmón. Entonces, el ventilador va a tener que utilizar unos parámetros bajos, buscando una pico de 15 a 18, un PEP de 5 a 6, una frecuencia respiratoria muy basal en 20 y posiblemente una FiO2 que oscile entre el 25 y el 30%. Y todo en pro de tratar de disminuir un poco la injuria pulmonar que se ha hecho previamente tratando de oxigenar al paciente. Conceptos muy importantes de pseudoanalgesia. La pseudoanalgesia es tratar de mantener a un paciente lo más confortable posible. Sin embargo, tienen que tener muy en cuenta de que ustedes están dando una perfusión a una bomba que se va a robar casi el 80% del volumen y el paciente nos quedamos con un 20% aproximadamente. Entonces, esa bomba a través de la tubuladura, de todo lo que es la centrífuga y la membrana, se va a robar bastante la farmacodinámica y la farmacocinética del medicamento. Motivo por el cual hay algunos estudios en los cuales han evidenciado que el mejor medicamento de que es más hidrofílico y no hidrofóbico es la morfina. Y en ese orden de ideas, si podemos utilizar el fentanil, tendría que ser a unas dosis demasiado altas para lograr el efecto deseado de esto. Entonces, en todos los estudios, la idea es que la mayoría de este tipo de medicamentos, el GOL o el mejor medicamento es la morfina como tal. Cuando vemos la otra cosa es la anticoagulación. Y la anticoagulación es, yo creo que lo más importante para tratar de llevar a un paciente en óptimas condiciones. Y ustedes tienen que ver que esta anticoagulación debe ser con heparina y ojalá la heparina deba ser revisada o guardada por el equipo de química para ustedes solamente para que utilicen el mismo lote, porque la variabilidad de los tiempos va a cambiar entre lote y lote. Este niño viene de una alteración, de una hipoxemia, de un shock posiblemente de infecciones y ustedes van a tener que tener un estado fisiopatológico completamente alterado, fibrinolisis, respuestas inflamatorias, alteración de plaquetas y factores proinflamatorios que van a hacer de que se comporte completamente diferente a un paciente normal.
Y es por eso de que ustedes deben establecer en algún momento de que el paciente que ustedes están manejando es un prematuro o es un recién nacido término que va a tener alteración en la coagulación, en los factores de coagulación, de que esas características fisiopatológicas del niño van a comenzar a reflejarse en un estado de normalidad después de los 15 días aproximadamente y que los laboratorios van a cambiar entre uno y otro paciente. Por eso hay que plantear una estrategia para el manejo de la anticoagulación en el paciente. Lo primero es, como lo dijo Ana, tratar de invadir al paciente antes de meterlo al sistema de coagulación. Segundo, una vez invadido, a colocar una muy buena dosis de heparina cuando estén colocando las cánulas. Y tercero, establecer unos parámetros en valores cuando ustedes estén manejando la heparina según el conteo que ustedes deban tener. La idea es de que ustedes pueden tener dos medidas a realizar. Uno, o seguir con ACT, o dos, con PTT. Si evalúan con PTT, ustedes tienen que comenzar a evaluar también cómo lo vamos a medir y de acuerdo a qué vamos a tener que hacer como el adherente en los factores de coagulación que vamos a manejar. Entonces, ustedes establecen con el ACT, si ustedes quieren un ACT menor a 160 o menor a 180, y comienzan a manejar los goteos, y eso va a ser muy dinámico y va a ser muy de acuerdo con enfermería, ¿no? En lo que ustedes van a hacer infusiones. Lo otro es comenzar a evaluar si el paciente es un factor de riesgo o no tiene factores de riesgo. Si es un riesgo estándar, es aquel paciente que no posiblemente vaya a ser tenido que ser llevado a cirugía. Y el paciente con riesgo alto es aquel paciente que va a tener que ser intervenido con cirugía en el acto del ECMO, como lo hicimos con este paciente. Entonces, van a tener que hacer un seguimiento de plaquetas, de tiempos, de fibrinógeno, de factor 10A, de ACT, antitrombina. Y hay un examen muy importante del cual podemos hablar ahorita, es el trombolastograma. El trombolastograma realmente es un examen bastante importante en el seguimiento del paciente, y de acuerdo a cómo se vaya abriendo el trombolastograma, ustedes van a definir si este paciente va a tener que ser colocado plaquetas o plasma o algún factor adicional para que pueda ser manejado previamente y no esperar a que el laboratorio te reporte completamente todo esto. Entonces es vital que ustedes tengan esto en el seguimiento del paciente en la pantalla cuando ustedes estén haciendo esto. Y ustedes ven que en el trombolastograma hay una serie de elementos importantes, y es el R, el ángulo del K y todo como se va evaluando después. Pero los primeros pasos realmente van a definir todo lo que son los factores de coagulación, y posterior a esto, que es más o menos a los 3-5 minutos, ustedes comienzan a ver cómo se hace todo lo que es la fibrinolisis. Complicaciones, esto no es una luna de miel. Nosotros podemos tener todas las complicaciones habidas y por haber, hematológicas, generalmente cursando con leucopenia y trombocitopenia, infecciosas, pues es la manipulación de un paciente inmunosuprimido. Lo otro son las cardiovasculares, porque en algún momento pueden haber sangrados o mala colocación de las cánulas, y esto puede llevar a una ruptura de una válvula o algo. Los neurológicos, que es lo que más nos cuidamos, que son las hemorragias, y es aquí donde definimos si el paciente va a seguir o no va a seguir. Y lo otro es las complicaciones del dispositivo, ¿no? Que de pronto se rompa algo en la tubuladura o que la membrana de oxigenación no mejore. Ya saliéndome un poquito, este es el caso de nuestro primer paciente exitoso. Es un niño con una hernia diafragmática, 37 semanas, un antecedente de una madre con 3 pérdidas, y ya este último fue una fertilización in vitro. Aquí quiero hacer como una ayuda muy especial a la parte de perinatología, porque ustedes tienen que evaluar el paciente antes de y durante. Y en ese antes de, el grupo de perinatología es demasiado importante, y aquí
quiero nombrar al doctor Yesid Miranda en Cartagena, que es uno de los grandes colaboradores que tiene el país en todo lo que es la terapia feto. Y ese es el paciente, la persona que nos va a comenzar a nutrir de todos estos pasos con pacientes complicados en ECMO. Y esta persona, el doctor Miranda, fue quien intervino en este paciente en feto porque tenía un índice de LHR demasiado bajo y logró de que por lo menos tuviéramos una esperanza con ese pulmón para que pudiera elevarse un poco más. La atención del paciente durante la cirugía es importante, técnica EXIT, tratar de traer al paciente desde sala de cirugía protegido con un ventilador. Yo personalmente hago alta frecuencia y lo llevo a sala en alta frecuencia para tratar de buscar de que los volúmenes sean bajos y proteger ese pulmón que es hipoplásico. Una vez intervenimos a este paciente y agotamos todas las maneras posibles de manejar él, hay que tener una mente muy abierta a que si se agota todo rápidamente, el paciente tiene que entrar en ECMO. Y entre más temprano es mucho mejor, es una decisión muy fría, muy en grupo, no es una decisión personal. El paciente entró en ECMO en el día 4 de vida. Gracias a Dios, su comportamiento y su canulación fue exitosa a nivel de cuello, carotidia y yugular. Una vez se hizo esto, las primeras 24 horas fueron muy críticas. Se contó con el equipo de perfusión cardiovascular, enfermería es demasiado importante, terapia respiratoria también, y todo el grupo multidisciplinario e interdisciplinario que intervinieron en este paciente. A las 72 horas estuvimos con el grupo de cirugía pediátrica haciendo el cierre de la hernia diafragmática que fue completa con una malla, y 24 horas después el paciente evolucionó tan bien que pudimos sacarlo del ECMO. En este momento podemos estar diciendo que estamos a pocos pasos de salir con el paciente de la institución siguiente. Y ahí contamos con todo un equipo de cirugía y todo. Y miren la evolución del pulmón. El pulmón del lado derecho es posterior a la salida de cirugía de corrección de hernia. Y la radiografía de la izquierda ya es un pulmón que en el 100% ha expandido. Siguiente, esto nos da la satisfacción de devolverle a la familia después de días críticos, de decisiones muy frías y todo, de tener a Santiago con la familia, y ya actualmente tiene una cánula de alto flujo, la cual estamos destetando. En conclusión, para mí deben existir en las instituciones educación médica continua por parte de perfusión, enfermería, pediatría, terapia respiratoria y neonatología, porque nos tenemos que seguir entrenando cada 2 o 3 meses si no hay casos. Las decisiones deben ser muy rápidas y oportunas. Tratar de escoger al mejor paciente posible, porque acuérdate que es el último as bajo la manga que tengamos. El manejo interdisciplinario y la comunicación debe ser demasiado asertiva, claridad en los protocolos de manejo del paciente y básicamente hablar muy claro con la familia, porque esta es la última decisión que podemos tomar. Les agradezco muchísimo en nombre de Ana y mío. Estamos abiertos, somos una institución que buscamos ser referencia en patología respiratoria, en hernia diafragmática, y sé que contando con el apoyo de todo un grupo multidisciplinario, interdisciplinario y el grupo de perinatología de todo el país, podemos tener éxito en esta patología que posiblemente sea abandonada o nefasta para algunos colegas que de pronto no tengan el oportuno manejo y todo lo que es la institución le pueda brindar a cada uno. Bueno, muy bien, felicitaciones a los dos por esa excelente presentación. Yo quiero ver acá si hay alguna pregunta en el chat, y si no, quiero irles preguntando. Vamos a hacer una sesión muy corta de unos 5 minutos más para terminar.
quiero preguntarles si yo estoy en una ciudad como Popayán, por ejemplo, nace un paciente a término, pero desde que nace tiene un comportamiento inusual de dificultad respiratoria progresiva, le hago una radiografía y tiene una hernia diafragmática congénita. Obviamente no le han medido el LHR previamente. Pero ese paciente desaturado persistente, a pesar de todo el manejo, ¿ustedes qué me recomiendan? ¿Qué hago con ese niño? ¿Tengo que trasladarlo? ¿En qué condiciones lo traslado? Si la seguridad social no me garantiza el traslado, ¿qué puedo hacer? Yo pienso que básicamente es un niño el cual necesita una intervención oportuna y un manejo de un paciente crítico en un nivel adecuado. Yo pensaría que actualmente nosotros en la fundación tenemos un manejo de telemedicina y podemos hacer un comentario rápido, tratar de hacer indicaciones iniciales y si con estas indicaciones iniciales el paciente no responde, la idea es tratar de remitir lo más pronto posible a un nivel siempre pensando en la premura, en tratar a pesar de lo crítico, mantener un paciente en una remisión más estable y tratar de ya dentro de la institución brindarle un manejo óptimo que posiblemente lo lleve a una mejoría. No todo paciente que haga dificultad, que haga hernia, es ECMO. Yo creo que hemos tenido la experiencia en la institución de disminuir mortalidad, de mejorar estos pacientes con un manejo adecuado, mientras haya alta frecuencia, óxido nítrico, inodilatadores, todo puede ser posible. Pero si ustedes ya botan este último as bajo la manga y no hay respuesta, yo creo que lo mejor es pensar en un centro de referencia ECMO y gracias a Dios en el suroccidente contamos con ello. Yo personalmente aquí hago la propaganda. Tengo, formo parte con Ana de un grupo de hernia diafragmática en Colombia y en este grupo formamos parte con Otto González en Bogotá, el doctor Alvarado en Bucaramanga, el doctor Miguel en Medellín y todo esto y los otros que se me olvidan. Pero estamos compaginados en que todo esto sea en pro del paciente, sobre todo con patología respiratoria que pueda necesitar ECMO. El doctor Cristian pregunta que por favor nos recuerden los parámetros ventilatorios en ECMO. Básicamente cuando estás en ECMO, la idea es que como el ECMO va a suplir todo lo que es la oxigenación y la parte hemodinámica, entonces tú tienes un parámetro en ECMO en ventilador con un pico que oscila entre 15 y 20, un PEP entre 5 y 6, una frecuencia respiratoria que debe oscilar más o menos hacia 20 por minuto y una FiO2 entre el 25 y el 30%. El doctor Manrique pregunta que si vamos a todo el país. Esa sería una idea, buscar un transporte en ECMO. Sin embargo, los sistemas de transporte en ECMO para neonatos no existen y los aparatos, la MACET, es algo que brinda mucho volumen y realmente no sería para el paciente. Pero sí sería bueno canularlo y traerlo, ¿sí? Pero para canularlo tenemos que tener un equipo de cardiocirugía y todo para tratar de brindar un transporte seguro. No sé si tengan alguna otra pregunta, duda, comentario. Voy a aprovechar este espacio para invitarlos al simposio de perinatología que tenemos en septiembre aquí en la Fundación Valle del Lili, donde vamos a tener diferentes aspectos, ¿ves? Entre ellos ECMO, asfixia perinatal, el protocolo de hipotermia y sobre todo la seguridad del paciente que va a ser en septiembre de 2022 para quienes quieran asistir. Acá está la pregunta. Sandra Milena Hernández dice, ¿cómo se salvan las trabas administrativas con las aseguradoras? Pues, realmente es un sistema muy costoso de manejar, ¿no? Pero yo creo que básicamente prima la salud del paciente y sabemos que en este caso vamos a tener
pérdidas inicialmente y no estamos buscando ganancias económicas, sino más salvar vidas. Y siempre estamos pensando de que este es lo último que le podemos ofrecer al paciente, pero siendo muy claros en que no es una terapia salvadora, ¿no? Aproximadamente el 60% de los pacientes que se meten a ECMO tienen sobrevida dependiendo de la patología. Sin embargo, en algún momento, estando acá, la doctora Granados, nuestra directora médica, nos dijo, pero ¿por qué les dio por escoger el peor paciente? O sea, el peor escenario. Realmente uno no escoge el paciente decide si se mete o no se mete. Y gracias a Dios, creo que la comunicación asertiva, que creo que es en algo que fallamos siempre en todos los seres humanos, ha sido exitosa y esto hizo de que una planeación, una comunicación asertiva con todos los grupos que iba a manejar al paciente tuvieran el desenlace de que este niño no tenga ninguna complicación hasta ahora, ni cerebral, ni renal, ni cardíaca. Obviamente, pues una infecciosa no se salvan de pronto estando en cuidado intensivo, pero gracias a Dios, como les digo, es una familia que le pudimos dar una vida y esperamos de que esto, con pie derecho que empezamos, pueda ser el primero de muchos casos para ayudar a toda la parte del suroccidente o lo del país que necesite si en algún momento tiene alguna remisión. Bueno, en nombre de la Asociación Colombiana de Neonatología, les damos las gracias por su excelente presentación y a ustedes por acompañarnos, por su participación activa y los esperamos. Bien, mil gracias. Gracias.